Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. Cuarta noche 10. Mientras Saber luchaba con el peso de su vacilante moral, la batalla tomó un giro más oscuro. Berserker, siempre con su fuerza implacable, reconoció el cambio en su comportamiento y se aprovechó de él. El fuego en los ojos de Saber se había atenuado y, aunque su habilidad era inigualable, la carga psicológica que soportaba era evidente. Berserker, un guerrero de intuición y astucia a pesar de su locura, modificó rápidamente su enfoque. Si no podía derrotarla con un solo golpe abrumador, la desmantelaría pieza por pieza, despojándola metódicamente de su fuerza hasta que la victoria fuera inevitable. Su primer objetivo estaba claro: la mano derecha de Saber. A lo largo de su feroz intercambio, Berserker había notado que los golpes de Saber con la derecha eran mucho más fuertes y precisos que los que lanzaba con la izquierda. La mano derecha, que sujetaba su legendaria espada, era la fuente de su poder, la fuerza detrás de su implacable ataque. Si pudiera paralizar esa mano, sabía que la batalla se inclinaría decisivamente a su favor. Sin toda la fuerza de su brazo dominante, el poder de Saber se reduciría a la mitad, y su formidable presencia en el campo de batalla disminuiría significativamente. La estrategia de Berserker evolucionó en un abrir y cerrar de ojos. Ya no buscaba terminar la pelea con un solo golpe devastador. En cambio, buscaba erosionar sus defensas, debilitarla gradualmente hasta que ya no pudiera resistirse. Sus ataques se volvieron más específicos, sus movimientos más calculados. Cada golpe de su arma ahora tenía un único propósito: inutilizar su brazo derecho. Pero Saber, a pesar de su espíritu conmocionado, no era una presa fácil. Incluso en medio de la duda, sus instintos como guerrera permanecieron agudos. Sintió el cambio sutil en las tácticas de Berserker, percibió el peligro inminente en la forma en que sus ataques comenzaron a centrarse en su lado derecho. Aunque no podía comprender completamente su plan, su experiencia en innumerables campos de batalla le había enseñado a adaptarse ante la adversidad. Su agarre sobre su espada se hizo más fuerte mientras ajustaba su postura, cambiando su peso para proteger su lado vulnerable. El implacable asalto de Berserker se encontró con una defensa renovada, aunque desesperada. Ella paró y esquivó con precisión, su espada destellando al interceptar cada uno de los golpes calculados de Berserker. Sin embargo, incluso mientras se defendía, sabía que algo había cambiado. Berserker ya no luchaba con un objetivo único. Ahora había una lógica fría y aterradora en sus movimientos. Cada choque de sus espadas le provocaba punzadas de dolor en los brazos, y cada paso hacia atrás era una concesión a la creciente ventaja de Berserker. La batalla se convirtió en una lúgubre danza de supervivencia, en la que Saber luchaba por defenderse de la implacable persecución de Berserker en lugar de contraatacar. Cada vez que contraatacaba uno de sus ataques, le seguía otro, más cruel y preciso que el anterior. Los ojos de Berserker ardían con una concentración enloquecida mientras continuaba con el asalto, obligando a Saber a adoptar una postura aún más defensiva. Sus ataques eran más rápidos, más duros, cada golpe apuntaba a romper su guardia y asestarle ese golpe paralizante. Los movimientos, una vez fluidos, de Saber se volvieron más tensos a medida que la fatiga de sus heridas y la tensión psicológica de la batalla comenzaron a pasar factura. Pero la voluntad indomable de Saber se negó a flaquear. Ella luchó con todo lo que tenía, yendo más allá de sus límites. El destello de determinación que la había llevado a través de incontables batallas se reavivó, impulsándola a igualar el brutal ataque de Berserker con su propia resistencia feroz. Sin embargo, Berserker no se dejó intimidar. Cada vez que Saber frustraba sus intentos, se adaptaba, cambiando su enfoque en respuesta a sus defensas. Sus ataques se volvieron más impredecibles, mezclando fintas con golpes genuinos, buscando desequilibrarla. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar, incluso si eso significaba cambiar su estrategia una y otra vez. En este juego mortal del gato y el ratón, Saber comprendió que se enfrentaba a un tipo diferente de oponente, uno que no solo era poderoso, sino también implacablemente adaptable. Berserker no era simplemente una fuerza de locura, era un depredador y ella era su presa.
La estaba cazando, con el objetivo de desgastarla hasta que no quedara nada que defender. Un destello de queja apareció en su mente. Así es como debe pelear un berserker. Claramente es un asesino, pensó saber en broma. La batalla continuó, la caverna resonaba con el choque del acero y la respiración agitada de dos guerreros enzarzados en una lucha a muerte. La mente de saber corría mientras intentaba anticipar el siguiente movimiento de berserker, sabiendo que un solo error podría ser el final. Pero incluso mientras luchaba por mantener su defensa, una parte de ella no podía quitarse de encima la sensación de que Berserker la estaba llevando hacia una confrontación final e inevitable, una en la que su fuerza sería insuficiente. Los ojos de Berserker brillaban con la certeza de que su plan estaba funcionando. Cada golpe fallido, cada finta calculada, lo acercaba más a su objetivo. Saber se estaba quedando sin opciones, y él podía sentir que su determinación comenzaba a desmoronarse. Estaba preparado para cambiar de táctica tantas veces como fuera necesario hasta lograr su victoria. El ataque implacable de Berserker continuó, sus ojos ardían con una intensidad salvaje mientras lanzaba su siguiente ataque. Con un poderoso golpe, clavó su espada en el suelo, el impacto provocó una explosión de polvo y grava que envolvió el campo de batalla en una nube asfixiante. La espesa neblina oscureció la visión de Saber, convirtiendo la caverna en un campo de batalla turbio donde cada movimiento estaba envuelto en incertidumbre. El mismo truco no funcionará dos veces conmigo, Berserker. Gritó Saber, con su voz cortando el polvo que se arremolinaba. Apretó el agarre de su espada, lista para desviar cualquier ataque entrante. Ya se había enfrentado a él antes, conocía sus tácticas, no la tomarían desprevenida otra vez. Pero cuando el polvo empezó a disiparse, algo inesperado se precipitó hacia ella con una velocidad letal. Instintivamente, Saber detuvo el proyectil con un movimiento rápido y su espada impactó con precisión. Sin embargo, la fuerza detrás del impacto le provocó una conmoción de reconocimiento. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando el proyectil cayó al suelo y quedó al descubierto. Una lanza corta dorada, inconfundible y demasiado familiar. ¿Qué? La mente de Saber corría a toda velocidad, mientras miraba el arma que yacía frente a ella, la confusión nublaba sus pensamientos. ¿Por qué está aquí? Pero antes de que pudiera armar una respuesta, otro ataque atravesó el polvo restante, más rápido y más letal. Era Berserker, y en su mano había una lanza familiar. Una lanza roja, con su punta mortal brillando mientras atravesaba la neblina, apuntaba directamente a su corazón. El arma le resultaba familiar, demasiado familiar, y la reacción de Saber llegó un instante demasiado tarde. Aplastar. Un dolor agudo estalló en su hombro cuando la lanza atravesó su armadura como si no existiera, incrustándose profundamente en su carne. La sangre comenzó a gotear de la herida, manchando el suelo debajo de ella mientras el impacto inicial del dolor se extendía por su cuerpo. Berserker permaneció inexpresivo, sus ojos fríos observando cómo Saber se tambaleaba hacia atrás, con la lanza todavía incrustada en su hombro. Había apuntado a su corazón, con la intención de terminar la pelea con un golpe decisivo, pero su reacción tardía había alterado la trayectoria de la lanza. Aunque había fallado su objetivo, el daño ya estaba hecho. El hombro izquierdo de Saber estaba gravemente herido, la herida era lo suficientemente profunda como para obstaculizar sus movimientos. Saber entrecerró los ojos mientras luchaba contra el dolor, y su mirada se fijó en el arma que la había atravesado. El reconocimiento se apoderó de ella como un viento frío y amargo. No se trataba de una lanza común. El arma roja, ahora manchada con su sangre, era la lanza demoníaca de Diarmuid, Gaedearo. Y la lanza dorada que había parado antes, era Gaewide. Juntas, eran las lanzas malditas del héroe legendario, armas que deberían haber desaparecido con él. Pero allí estaban, en manos de Berserker. ¿Cómo es que tienes esa lanza? La voz de Saber temblaba con una mezcla de furia y dolor, y apretó los dientes mientras miraba a Berserker con enojo. Una furia ardiente corría por sus venas, la traición de ver esas lanzas en manos de otra persona se retorcía como un cuchillo en su estómago. Necesitaba respuestas, no, las exigía. Berserker, sin embargo, no ofreció ninguna explicación. Su silencio era más exasperante que cualquier burla, su expresión era ilegible detrás de la oscuridad de su locura.
Su agarre en la lanza se hizo más fuerte mientras se preparaba para su siguiente movimiento, aparentemente imperturbable ante la furia de Saber. «Respóndeme, Berserker», rugió Saber, su voz resonó por toda la caverna, impulsada por su desesperación por comprender. Pero su demanda fue atendida solo con fría indiferencia. La actitud de Saber cambió repentinamente. Si antes era una guerrera desesperada que luchaba en una batalla perdida, ahora regresa como un caballero furioso. Era como si su situación desesperada anterior nunca hubiera existido. Sin decir palabra, Berserker arrancó a Gaedeark de su hombro con un ruido espantoso, la hoja se deslizó y dejó caer un chorro de sangre. Saber jadeó, el dolor casi la abrumaba, pero se obligó a permanecer de pie, a no mostrar debilidad. Berserker saltó hacia atrás, creando distancia entre ellos mientras se preparaba para la siguiente fase de la batalla. Ya había logrado lo que se había propuesto: paralizar a Saber, debilitarla hasta el punto en que ya no pudiera luchar con toda su fuerza. La herida en su hombro limitaría severamente su capacidad para manejar su espada con el poder y la precisión por los que era conocida. Para Berserker, esta batalla ahora era suya y debía ganarla. Con el poder de Saber reducido a la mitad, su siguiente combate sería mucho más fácil. Pero Saber, a pesar de la sangre que goteaba de su herida y el dolor que desgarraba su cuerpo, no era alguien a quien subestimar. El fuego en sus ojos no se había apagado y, aunque su fuerza estaba menguando, su determinación seguía siendo tan feroz como siempre. Berserker estaba ansioso, sus ojos ardían con una determinación feroz mientras avanzaba, cada paso empujaba a Saber más atrás. Su resolución se había endurecido. Haría lo que fuera necesario para lograr la victoria, incluso si eso significaba destrozar a Saber pieza por pieza. Espíritu y técnica, impecables y firmes, entonó Berserker, su voz era un gruñido bajo que reverberó a través de la caverna. Con un movimiento rápido, invocó sus espadas gemelas, cuyos filos brillaban siniestramente en la penumbra. Sin dudarlo, las arrojó hacia Saber con todas sus fuerzas, las espadas cortando el aire como misiles mortales. Saber, aunque sorprendida por el ataque repentino, reaccionó con la velocidad y precisión de un guerrero experimentado. Su propia espada destelló, desviando las espadas gemelas con facilidad. El sonido metálico del metal contra el metal resonando en las paredes de la caverna. Pero incluso mientras ella repelía el ataque, Berserker ya estaba en movimiento, acortando la distancia entre ellas con una velocidad aterradora. «Nuestra fuerza desgarra las montañas», cantaba con una cadencia rítmica en su voz que parecía alimentar su impulso. Invocó otro par de espadas y atacó a Saber con una furia implacable. Sus espadas chocaron en un feroz intercambio, el impacto hizo que saltaran chispas, mientras Berserker avanzaba con una fuerza abrumadora. Saber, debilitada y obligada a luchar con una sola mano, luchó por mantenerse firme. «Nuestras espadas dividieron el agua», continuó Berserker, su ataque se hacía más feroz con cada momento que pasaba. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido de sus armas chocando resonó como un trueno, cada golpe hacía que Saber retrocediera aún más. A pesar de sus mejores esfuerzos, estaba claro que el equilibrio había cambiado. Cada vez que la espada de Berserker chocaba con la suya, se veía obligada a retroceder, su fuerza menguaba bajo la presión implacable. Pero Saber no era una persona que se dejara vencer fácilmente. Observó de cerca los movimientos de Berserker y calculó su respuesta con una precisión calculada. Cuando llegó el momento adecuado, enfrentó su ataque de frente. Sonido metálico. Con una oleada de fuerza, Saber detuvo las espadas gemelas de Berserker con las suyas, y la fuerza de su contraataque hizo que las espadas volaran de su agarre. Por un breve momento, pareció como si hubiera cambiado el rumbo. Pero cuando miró a Berserker, esperando ver conmoción o frustración, se encontró con una sonrisa fría y cómplice. «Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial», murmuró Berserker, su voz tranquila, casi serena. Fue entonces cuando Saber notó que algo andaba mal. Las espadas gemelas que acababa de desarmar no cayeron al suelo como se esperaba. En cambio, flotaron en el aire, suspendidas por una fuerza invisible.
La confusión se reflejó en sus rasgos mientras escudriñaba rápidamente el campo de batalla, solo para darse cuenta de que 4 espadas ahora la rodeaban, girando rápidamente, acercándose por todos lados. Seguimiento activado. Overedge, susurró Berserker, y en el siguiente instante, las espadas giratorias se dispararon hacia Saber con precisión mortal, acorralándola. El corazón de Saber latía con fuerza en su pecho mientras instintivamente levantaba su espada para defenderse. Pero antes de que pudiera reaccionar más, Berserker estaba sobre ella una vez más, su presencia como una oscura nube de tormenta lista para desatar su furia. En sus manos, ahora blandía 2 enormes espadas anchas, una negra y otra blanca, con sus bordes brillando con intenciones letales. Los dos no podemos mantener los cielos juntos, declaró Berserker, su voz se elevó con el poder de su encantamiento mientras se lanzaba hacia Saber en un ataque final y devastador. Alas de grulla de triple enlace. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras, cuando la caverna estalló en una explosión cataclísmica. La fuerza de la explosión sacudió los cimientos de la cueva y provocó ondas expansivas que recorrieron el aire. El polvo y los escombros llenaron el espacio, oscureciéndolo todo en una nube espesa y asfixiante. Cuando finalmente el polvo comenzó a asentarse, el campo de batalla era una escena de absoluta devastación. El suelo de piedra, que alguna vez fue sólido e inquebrantable, ahora estaba destrozado, chamuscado y plagado de cráteres. El aire estaba cargado con el olor a tierra quemada y sangre, un testimonio de la ferocidad del enfrentamiento que acababa de tener lugar. En medio de los escombros, Berserker yacía en el suelo, luchando por levantarse. Su poderosa figura, normalmente inquebrantable, ahora temblaba por el esfuerzo. Su pecho tenía un profundo y espantoso corte que se extendía desde su hombro izquierdo hasta su cadera derecha, la herida supuraba sangre que se acumulaba en el suelo debajo de él. A pesar del dolor, su mirada permaneció fija en el lugar donde había estado Saber, sus ojos ardían con una mezcla de frustración e incredulidad. Por un breve instante, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. El único sonido era el leve crujido de la piedra desmoronándose. Luego, cuando los últimos restos de la nube de polvo comenzaron a dispersarse, la figura de Saber emergió de la neblina. Estaba arrodillada, con el cuerpo encorvado por el cansancio, con una pierna doblada debajo de ella y la otra apenas soportando su peso. Excalibur, su antigua y poderosa espada, ahora le servía de muleta, lo único que le impedía desplomarse por completo. Su armadura, que alguna vez relucía con el orgullo de un rey, estaba hecha jirones, apenas se aferraba a su maltrecho cuerpo. La sangre manaba de innumerables heridas, manchando el suelo en un charco carmesí. Un par de espadas sobresalían grotescamente de su muslo derecho y hombro izquierdo, mientras que otras 2 estaban incrustadas en la armadura de su espalda. La herida más grave, sin embargo, era su ojo izquierdo. Cegado por la explosión, ahora era un desastre ensangrentado. A pesar de todo esto, una cosa seguía dolorosamente clara. Saber todavía estaba viva. Berserker maldijo en silencio al ver eso. Cualquier otro sirviente habría sido aniquilado por la fuerza de su ataque final. La magnitud del daño debería haber acabado con su vida en un instante. Sin embargo, allí estaba, maltrecha y rota, pero viva. La incredulidad de todo lo que ocurría lo carcomía, una píldora amarga que apenas podía tragar. En esa fracción de segundo antes de la explosión, Berserker había presenciado lo imposible. Cuando levantó su espada Overedge para asestar el golpe final, Saber no había elegido huir ni defenderse. En cambio, había hecho lo impensable. Tomó represalias. La energía mágica había atravesado su espada en un destello cegador y, con un solo golpe desafiante, había desatado un poderoso corte hacia él que resultó en una explosión. La suerte de Saber había sido tan cruel como milagrosa. La hoja explosiva había enviado una tormenta de fragmentos afilados como navajas en todas direcciones, muchos de los cuales se habían incrustado en su carne. Un fragmento particularmente cruel le había atravesado el ojo izquierdo, dejándolo inutilizable. Sin embargo, a pesar del dolor y el caos, Saber había logrado mantener el control de su vida, con una fuerza de voluntad tan inquebrantable como su determinación. Berserker, aunque fue arrojado hacia atrás por la explosión, tuvo la suerte de evitar lo peor de la ira de la explosión.
Aún así, el rey de los caballeros no cayó sin dejar su marca en él. El profundo corte en su pecho era un testimonio de su fuerza, una herida que habría matado a un ser inferior. Y luego estaban las espadas giratorias, otra cosa casi imposible. En medio de la explosión, Saber se dio la vuelta y atrapó el par de espadas mortales destinadas a ella en la armadura que llevaba en la espalda. Había sacrificado su brazo y pierna izquierdos, sabiendo que ya los había perdido, solo para asegurarse de que esas espadas no le perforaran los órganos vitales. Todo esto ocurrió en el lapso de unos segundos. «Maldita sea», murmuró Berserker con los dientes apretados, su frustración ardía en llamas. En verdad, el rey de los caballeros no era un enemigo común. Era una guerrera que se negaba a ser derrotada, que luchaba con cada gramo de su fuerza y voluntad, sin importar las probabilidades. Incluso ahora, mientras estaba arrodillada al borde de la muerte, Saber no estaba derrotada. Berserker se obligó a ponerse de pie, su cuerpo protestaba con cada movimiento. La herida que le atravesaba el pecho le ardía, pero la ignoró. Saber, al ver a Berserker ponerse de pie, no podía quedarse sentada sin hacer nada. Con una mueca, ella también se obligó a ponerse de pie, usando Excalibur como un bastón improvisado para estabilizar sus piernas temblorosas. Por un momento, los dos guerreros se quedaron mirándose el uno al otro, con el peso de la batalla colgando sobre ellos. Ambos estaban al borde, peligrosamente cerca de sus límites. Pero ninguno de los dos se rendiría. Estaban unidos por su orgullo, su deber y el conocimiento de que solo uno de ellos saldría ileso de ese campo de batalla. Mientras Berserker apretaba más fuerte su agarre, la tensión en el aire se hizo más densa. Podía ver el fuego en el ojo bueno de Saber, una determinación ardiente que reflejaba la suya. Ella estaba lista, y él también. Saber levantó a Excalibur frente a ella, preparándose para el siguiente movimiento de Berserker. Su ojo sano se entrecerró mientras lo veía convocar un arco y una espada a sus manos. Apuntó el arco hacia ella, pero no disparó. Saber comprendió por qué. Este era el momento final, la última oportunidad para que cualquiera de los dos pudiera reclamar la victoria. Berserker no soltaría la flecha hasta que viera una oportunidad, y Saber estaba segura de eso. Pero ahí estaba el problema. Saber no podía atacar sin exponerse, sin presentar esa oportunidad que Berserker estaba esperando. Los dos guerreros estaban atrapados en un punto muerto mortal, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso, pero sabían que la vacilación podía significar la muerte. La tensión entre ellos creció, una silenciosa batalla de voluntades que amenazaba con estallar en cualquier momento. En medio de la tensión sofocante dentro de la caverna, una sola mano se extendió desde las sombras, agarrando el borde del barranco que rodeaba el Santo Grial. Capítulo 35. Cuarta noche 11. El aire en la caverna estaba cargado de tensión, casi sofocante, pero los dos guerreros en el centro de la misma permanecían desconcertantemente tranquilos. Para cualquier observador, la vista habría sido estresante. Un par de enemigos letales, enzarzados en un enfrentamiento silencioso, cada uno esperando que el otro hiciera un movimiento que pudiera decidir su destino. Pero para Saber y Berserker, la presión que habría quebrado a los seres inferiores era un compañero familiar, una parte del campo de batalla con el que hacía tiempo que habían hecho las paces. Para Saber, que hacía apenas unos momentos se encontraba al borde de la desesperación, había una claridad sorprendente en la quietud. Había logrado recuperar la compostura, y fue gracias a la misma arma que la había llevado a ese estado desesperado. La lanza que Berserker había usado para paralizarla. Esa lanza, aunque ahora era una fuente de su sufrimiento, también era un recordatorio de algo más grande. Antes de que Berserker hubiera desatado su devastador ataque, la visión de la lanza en sus manos había provocado una oleada de ira dentro de ella, una furia ardiente al ver un arma tan icónica, perteneciente a un caballero al que respetaba profundamente, siendo empuñada por un loco. Cómo Berserker la había adquirido, ella no lo sabía, pero los recuerdos del caballero que una vez había empuñado esa lanza inundaron su mente, y con ellos llegó una renovada sensación de propósito. «No te deshonraré, caballero de Fianna», pensó Saber con férrea determinación. No podía, no quería, permitir que la derrotaran tan fácilmente, no mientras el legado de un compañero caballero estuviera en juego.
La rabia que sentía era más que solo ira. Era combustible, una fuerza impulsora que quemaba la desesperación que había amenazado con consumirla. No se permitiría caer al abismo, no cuando aún podía luchar. Ahora, con la mente despejada, Saber comenzó a evaluar su situación con precisión fría y analítica. No era buena, pero había enfrentado cosas peores. Su ojo izquierdo estaba inservible, destrozado por la explosión, dejándola con solo la mitad de su visión. Su brazo izquierdo estaba paralizado, el hombro destrozado por el brutal ataque de Berserker. El músculo estaba desgarrado, el hueso dañado. Incluso el más mínimo movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo. Su pierna izquierda todavía estaba empalada por una de las espadas de Berserker, lo que hacía que fuera una lucha simplemente mantenerse en pie, y mucho menos moverse rápidamente. Correr estaba fuera de cuestión. Pero a pesar de todo esto, todavía tenía la fuerza para luchar. Todavía podía matarlo. Si pudiera acercarme lo suficiente, un golpe limpio, los pensamientos de Saber corrían mientras consideraba sus opciones. Berserker también estaba herido, el profundo corte en su pecho lo ralentizaba, obstaculizando sus movimientos. Si pudiera acortar la distancia y atacar con todas sus fuerzas restantes, podría terminar con esto. Su herida se aseguraba de eso. Todo lo que tenía que hacer era lanzarse hacia adelante con su pierna sana y decapitarlo. Y luego estaba su conexión con Kiritsugu. A pesar de todo, todavía podía sentirla, un hilo delgado pero intacto que la unía a su maestro. Él estaba vivo, en algún lugar, posiblemente herido o desaparecido, pero vivo de todos modos. Eso era suficiente para ella. Sigue con vida, Kiritsugu. Solo un poco más. Te traeré el grial y verás, mi camino es el correcto. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios al pensarlo, un raro momento de satisfacción personal en medio de la cruda realidad de su situación. Era un pensamiento insignificante, tal vez, pero fue suficiente para seguir adelante, para impulsarla a pesar del dolor, a pesar del cansancio. Llevaría esto hasta el final. Al otro lado de la caverna, Berserker estaba igualmente tranquilo, aunque por razones completamente diferentes. Su mente, embotada por la locura de su invocación, estaba concentrada únicamente en la tarea en cuestión: derrotar a Saber. No había lugar para nada más. Ni dolor, ni miedo, ni vacilación. Su único propósito era la victoria, y cada fibra de su ser estaba volcada hacia esa meta. Observó a Saber atentamente, sin vacilar la mirada, esperando el más mínimo indicio de movimiento que le diera la oportunidad que necesitaba. Ignoró el dolor ardiente de la herida en el pecho, la sangre que aún fluía libremente de la herida. No importaba. Todo lo que importaba era el momento en que Saber cometiera un error, el momento en que se volviera vulnerable. En ese instante, atacaría y esta batalla finalmente terminaría. Los dos guerreros se quedaron en un callejón sin salida, el aire entre ellos estaba cargado de expectación. La tensión era palpable, la atmósfera era tan densa que casi resultaba sofocante. Saber apretó su agarre sobre Excalibur, sintiendo el peso familiar de la espada en su mano. Solo un movimiento, eso es todo lo que se necesita. Su ojo bueno se entrecerró mientras se enfocaba en Berserker, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento en que actuaría. Las manos de Berserker se cerraron con fuerza alrededor del arco y la flecha de la espada, su puntería era firme mientras su mirada permanecía fija en Saber. El silencio era casi opresivo, roto solo por el débil y entrecortado sonido de sus respiraciones agitadas. Ambos guerreros estaban exhaustos, tambaleándose al borde del colapso, pero ninguno se atrevió a dar el primer paso. En su fuero interno, Berserker maldijo sus circunstancias. Había esperado usar un arma mucho más poderosa, algo que acabaría con Saber de un solo golpe decisivo. Pero su condición actual, combinada con la suya, ya no era así. La batalla le había pasado factura y ahora, todo lo que podía hacer era esperar el momento adecuado para atacar. TCH, maldita sea, pensó Berserker, con la frustración carcomiéndolo. Sus instintos gritaban que actuara, que usara la fuerza abrumadora por la que era conocido, pero sabía que la imprudencia ahora solo lo llevaría a la derrota. Saber también era consciente del precario equilibrio en el que se encontraban. Podía ver la tensión en la postura de Berserker, la preparación en su postura.
Estaba esperando una oportunidad, igual que ella. Cualquier paso en falso, cualquier movimiento leve, podría inclinar la balanza. Apretó su agarre en Excalibur, sus nudillos blancos mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. No está atacando, ¿por qué? La mente de Saber corría mientras analizaba la situación. Por experiencia, sabía que la estrategia habitual de Berserker era abrumar a sus oponentes con brutalidad y eficiencia, pero ahora se estaba conteniendo. Y esa vacilación le decía algo importante. Se estaba quedando sin opciones, igual que ella. La comprensión no la tranquilizó, pero sí le dio una pizca de esperanza. Si Berserker estaba en un estado tal que no podía permitirse gastar más energía, entonces tal vez ella todavía tenía una oportunidad. Pero para aprovecharla, tendría que ser inteligente, tener paciencia. No podía darse el lujo de precipitarse y caer en su trampa. Berserker podía sentir el peso de la flecha espada en su mano, la tensión en la cuerda del arco mientras la sostenía lista. No era el arma que él hubiera elegido para esta confrontación final, pero tendría que ser suficiente. Vamos, solo dame una oportunidad, deseó en silencio, sin apartar la mirada de Saber. Necesitaba que ella cometiera un error, que vacilara el tiempo suficiente para que él pudiera soltar la flecha. Pero Saber no se movía, no le estaba dando nada con lo que trabajar. Era demasiado experimentada, demasiado hábil como para dejarse incitar a una carga imprudente. Podía ver el cálculo en sus ojos, la forma en que sopesaba sus opciones igual que él. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, cada segundo parecía una eternidad mientras se encontraban al borde del abismo. Ambos sabían que el siguiente movimiento podría ser el último, que no habría segundas oportunidades. Maldita sea, Kiritsugu pensó Saber con amargura, mientras sus pensamientos se dirigían brevemente a su maestro. Será mejor que tengas un plan después de esto. No podía permitirse perder allí, no cuando todo por lo que habían luchado estaba en juego. Pero por mucho que odiara admitirlo, Berserker era tan formidable como ella, si no más. La concentración de Berserker nunca vaciló. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, a pesar de la fatiga que amenazaba con derribarlo, mantuvo su puntería firme. Se había enfrentado a innumerables enemigos antes, pero Saber era diferente. No era solo una oponente poderosa. Era una caballero, una guerrera del más alto calibre, y él tenía que respetar eso. Pero el respeto no lo salvaría. La victoria era lo único que importaba, y él haría lo que fuera necesario para lograrla. Con una mano en el borde del barranco, un hombre se arrastra hacia arriba después de escalar la pared de la caverna. La esperanza de Kiritsugu se había desvanecido, su sueño se había hecho añicos hasta quedar irreconocible. El camino que había seguido durante tanto tiempo, el que creía que lo llevaría a la salvación, había sido ridiculizado sin piedad y se había demostrado que era erróneo por aquello que buscaba controlar. El Santo Grial, la reliquia de un poder inimaginable, había revelado su verdadera naturaleza. Una fuerza retorcida que solo podía concederle su deseo, destruyendo el mundo que tanto había luchado por proteger. Sin embargo, a pesar de la devastación que sentía en su corazón, Kiritsugu tomó una decisión final. Destruiría el mismísimo Grial. El mundo no podía ser salvado por el Grial. Solo sería consumido por su oscuridad. Y si no podía usarlo para lograr justicia, entonces no podía permitir que nadie más se arriesgara a desatar su potencial destructivo. El Grial tenía que ser destruido, por el bien de la humanidad. Con cada paso que daba, la determinación de Kiritsugu se hacía más firme. Pero, al mismo tiempo, un profundo sentimiento de culpa lo carcomía, un gran peso que oprimía su alma. Había dedicado su vida a perseguir un sueño que ahora se había convertido en cenizas y, al hacerlo, había arrastrado a otros a su inútil cruzada. Tengo que disculparme con Saber, pensó, y la comprensión lo atravesó como un cuchillo. Saber, el rey de los caballeros, había permanecido a su lado, impulsada por sus propios ideales de justicia y rectitud. Había confiado en él, había luchado por él, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus métodos. Y ahora, después de todo, estaba claro que había tenido razón todo el tiempo. Me equivoqué, admitió Kiritsugu, con amargura en la mente. Ella vio lo que yo me negaba a ver. Comprendió la verdadera naturaleza de mi sueño, y yo.
Sus pensamientos se desvanecieron a medida que se daba cuenta de la enormidad de su fracaso. Cuántas vidas se habían perdido, cuánta sangre se había derramado, todo en pos de un objetivo que nunca había sido alcanzable. Había estado ciego, aferrándose obstinadamente a un sueño que solo podía conducir a la ruina. Los pasos de Kiritsugu se hicieron más lentos a medida que se acercaba al campo de batalla donde Saber y Berserker se enfrentaban. La visión de Saber, herida y maltrecha, pero aún de pie, solo profundizó su sentimiento de culpa. Ella había soportado tanto, se había sacrificado tanto, todo por una causa que ahora él sabía que era una mentira. Saber, susurró, sus palabras casi se perdieron en el estruendo de la batalla. Lo siento, pero no podía detenerse ahora. No podía permitir que el arrepentimiento lo consumiera. Aún quedaba un último acto que podía realizar en nombre de la justicia, un último intento por arreglar las cosas. El Grial tenía que ser destruido, y él sería quien lo haría, sin importar el costo. A medida que apretaba más el arma, la determinación de Kiritsugu se endureció. Pronto se enfrentaría a Saber y, cuando lo hiciera, confesaría su fracaso, su error de juicio. Pero, por ahora, tenía que centrarse en la tarea que tenía por delante. La destrucción del Santo Grial. El camino que había elegido era el del sacrificio, de hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Y ahora, mientras se preparaba para hacer el sacrificio máximo, Kiritsugu solo podía esperar que fuera suficiente para expiar sus errores. Perdóname, Saber, pensó, rezando en silencio mientras avanzaba. Por arrastrarte a esto, y por fallarte. Con los ojos fijos en el Grial distante, Kiritsugu sintió que una fría determinación se apoderaba de él. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que el Grial nunca volviera a amenazar al mundo. Incluso si eso significaba destruir su propio sueño, incluso si eso significaba admitir que se había equivocado desde el principio. Con un último y decidido paso, Kiritsugu se preparó para enfrentarse al Grial y acabar con la pesadilla de una vez por todas. Mientras la batalla continuaba, el corazón de Saber saltó de alegría inesperada al ver a su maestro. Kiritsugu emergió de las sombras del barranco y se veía peor, pero estaba vivo. El alivio la inundó a pesar de la agonía que recorría su cuerpo. Maestro. ¿Estás bien? La voz de Saber, aunque tensa, transmitía una mezcla de alivio y determinación. Había luchado tan duro, había soportado tanto, y ahora, con Kiritsugu aquí, sentía una renovada sensación de propósito. Pero la mirada en los ojos de Kiritsugu no era la que ella esperaba. No había victoria ni satisfacción, solo un vacío que le oprimía el pecho. Parecía distante, atormentado por algo que ella aún no podía comprender. Saber yo, la voz de Kiritsugu vaciló, y el corazón de Saber se hundió cuando sintió la gravedad en su tono. Maestro. Usa tu sello de mando y permíteme terminar esta guerra. La instó Saber, con voz firme a pesar de su maltrecho estado. Aún podía hacerlo. Podía derrotar a Berserker y reclamar el Grial para ellos. La victoria estaba a su alcance. Pero Kiritsugu permaneció en silencio, sus ojos se llenaron de un dolor que ella nunca había visto antes. Maestro. La voz de Saber vaciló a medida que la inquietud dentro de ella crecía. Saber, lo siento, dijo finalmente Kiritsugu, sus palabras apenas fueron más que un susurro, pero la golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Los ojos de Saber se abrieron con incredulidad, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba diciendo. Tenías razón y yo estaba equivocado. Lo siento. Su voz estaba cargada de pesar, un tono que ella nunca había asociado con el hombre que siempre había parecido tan decidido, tan seguro de su camino. Maestro. La urgencia en la voz de Saber aumentó, una desesperación que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué se disculpaba ahora, en el preciso momento en que estaban a punto de obtener la victoria? Pero la expresión de Kiritsugu se endureció y su resolución quedó clara en la forma en que se comportaba. Ya no hay más tiempo, dijo, con unas palabras de una finalidad escalofriante. ¿Qué? La voz de Saber se quebró, la confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de ella mientras buscaba respuestas en su rostro. La mano de Kiritsugu se movió hacia su sello de comando, sin apartar la mirada de Saber.
Por el poder de este sello de comando, comenzó, con voz firme pero llena de una profunda tristeza, te ordeno, no, rey de los caballeros, que cumplas con tu deber y destruyas el Santo Grial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. El corazón de Saber latía con fuerza en su pecho cuando el sello de comando brilló, su poder tomó el control de su ser. Ella jadeó, su cuerpo reaccionó instintivamente a la orden. Kiritsugu. La voz de Saber tembló por la sorpresa y la traición. ¿Por qué? Ella había estado dispuesta a luchar, a ganar, a darles la victoria que ambos buscaban. Y ahora, en el momento crucial, él le estaba ordenando que destruyera precisamente aquello por lo que habían luchado con tanto esfuerzo. Era impensable. La expresión de Kiritsugu permaneció firme, aunque el dolor en sus ojos era inconfundible. Sabía lo que le estaba pidiendo, la carga que estaba poniendo sobre sus hombros, pero no tenía otra opción. El Grial no es lo que pensábamos que era. No puede concedernos nuestros deseos, Saber. Solo puede traer destrucción. No puedo permitir que eso suceda. La mente de Saber corría a toda velocidad, sus pensamientos eran un torbellino. El Grial estaba corrompido. Todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios para nada. Ya veo, susurró, el peso de sus palabras se apoderó de ella como un sudario. La comprensión la llenó mientras imaginaba lo que Kiritsugu podría experimentar en su ausencia. Ella había confiado en Kiritsugu, incluso cuando no estaba de acuerdo con él. Había luchado por él, había sangrado por él, todo con el fin de demostrarle que su camino no traería nada más que destrucción, para hacer que el hombre admitiera que su camino había sido el correcto desde el principio y ahora parece que consiguió lo que quería, pero ¿a qué precio? Y ahora, en este momento final, él le estaba pidiendo que hiciera algo que iba en contra de todo por lo que ella había luchado. Pero entonces lo miró a los ojos y comprendió. Él no le pedía que hiciera eso por crueldad o egoísmo, sino porque creía que era lo correcto. Ahora que había conseguido lo que quería, podía entregarse a sus órdenes. Está bien, dijo finalmente Saber, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que la azotaba. Confiaré en ti esta última vez. Apretó más fuerte su agarre en Excalibur, la espada legendaria que la había acompañado en incontables batallas, y se giró para mirar al Grial. Saber respiró profundamente y entrecerró su ojo sano con determinación. Cumpliré con mi deber, te destruiré. Tras lanzar una última mirada triste a Kiritsugu, Saber levantó Excalibur y canalizó lo que le quedaba de fuerza hacia el arma. La espada comenzó a brillar con una luz brillante, un faro de esperanza contra la oscuridad que se acercaba. Desafortunadamente. Puñalada. No. Un grito resonó en la cueva. Puñalada. Un sonido repugnante atravesó el aire cuando una espada atravesó de repente el costado de Saber. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y se quedó sin aliento cuando el dolor la invadió por completo. ¡No! El grito de Kiritsugu resonó en la cueva, lleno de una mezcla de horror y desesperación. Saber se tambaleó y su visión se volvió borrosa cuando miró hacia abajo para ver la punta ensangrentada de una espada que sobresalía de su torso. Saber se tambaleó y su visión se nubló cuando miró hacia abajo y vio la punta ensangrentada de una espada que sobresalía de su torso. La espada de Berserker, clavada en ella por el monstruoso sirviente que de alguna manera había reunido la fuerza para un ataque final. Berserker había atacado. El sirviente loco había estado esperando, observando cada movimiento, cada cambio en su expresión con la paciencia de un depredador. Si bien de alguna manera no se había dado cuenta de la presencia de Kiritsugu, el cambio sutil en el comportamiento de Saber no había escapado a su atención. Del alivio a la confusión, la preocupación, la conmoción y finalmente la aceptación. Cuando vio que su mano y pierna rotas se movían de repente con un propósito renovado al adoptar una postura familiar, supo que estaba preparando algo poderoso, algo definitivo. La urgencia de Berserker aumentó cuando vio que la luz comenzaba a acumularse en la espada de Saber. Afortunadamente, Saber Noble Phantasm tiene una única debilidad, en este caso, fatal. Tardó un poco demasiado en cargarse y liberar Excalibur. Aprovechando esta debilidad, Berserker apuntó y le disparó al corazón de Saber. Por un instante, la cueva pareció detenerse, la tensión era tan densa que casi era tangible.
Berserker, a pesar de sus heridas y la locura que nublaba su mente, concentró todas sus fuerzas restantes, apuntando con precisión mortal. Y entonces atacó. La flecha espada en su mano se disparó por el aire con una precisión infalible, atravesando el espacio entre ellos e incrustándose en el pecho de Saber. Puñalada. La espada dio en el blanco. Su corazón. Diana. No. El grito de Kiritsugu resonó, lleno de un horror que pareció reverberar en las paredes de la cueva, mezclándose con el olor metálico de la sangre que de repente se extendió por el aire. La desesperación se apoderó de él. No podía dejar que terminara así, no después de todo lo que habían soportado. Con manos temblorosas, agarró su último sello de mando, el símbolo de su última esperanza desesperada. Por el poder de este sello de comando, le ordenó a Saber que use su noble fantasma para destruir el Santo Grial. Las palabras salieron de su garganta, llenas de una finalidad que envió un escalofrío a través de la caverna. En el momento en que se dio la orden, el sello brilló con una luz brillante y su poder se extendió a través del vínculo entre el maestro y el sirviente. Incluso con una espada enterrada en su pecho, el cuerpo de Saber respondió a la orden. Su determinación fue inquebrantable mientras continuaba manteniendo su postura. La sangre goteaba de la herida, manchando el suelo debajo de ella, pero ella no vaciló. El poder del sello de mando era absoluto, obligándola a actuar incluso ante la muerte. La luz comenzó a acumularse alrededor de Excalibur, la espada brilló con un resplandor sobrenatural mientras la legendaria espada respondía a su llamado. La caverna estaba bañada por su luz dorada, el puro poder del noble fantasma iluminaba cada rincón del espacio oscuro y opresivo. El corazón de Kiritsugu se encogió con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía lo que sucedería a continuación. El ataque de Saber destruiría todo, destruiría el Santo Grial y la caverna que lo albergaba. No podía quedarse allí. Necesitaba salir mientras aún tuviera la oportunidad. Sin pensarlo dos veces, Kiritsugu se dio la vuelta y corrió hacia la salida de la caverna. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra. La luz de Excalibur se hizo cada vez más brillante detrás de él, su intensidad casi cegó a Saber mientras se preparaba para desatar su ataque final. Cuando llegó a la boca de la cueva, escuchó su voz por última vez, llena de la fuerza y la determinación que lo habían definido como guerrera y rey. Excalibur. La voz de Saber resonó por la caverna, la palabra llevaba consigo todo el poder de su noble fantasma.